ha terminado el Mundial, ha dejado muchas cosas y también en estos aspectos, ¿no? Exactamente, estamos hablando de la inteligencia artificial, muchas publicidades, propagandas que vemos en lo cotidiano, pero claro que con esto del Mundial se potenciaron porque veíamos a futbolistas reconocidos, a muchos cercanos, ¿no? Como las figuras más preponderantes de este Mundial 2026, que hacían determinadas cosas, había situaciones o incluso fotos que no terminábamos de dilucidar si eran ciertas, si no. Bueno, de esto vamos a estar hablando hoy con Alejandra Lucero, quien es doctora en Ciencias Sociales y ya nos acompaña en la columna de hoy. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, acá también. Bueno, ¿por qué durante este Mundial vimos tantos videos con inteligencia artificial? Bueno, digamos que en cierta medida es porque está al alcance de todo el mundo, básicamente. Cada vez sabemos que es más fácil poder crear ese contenido, cada vez, como habíamos estado comentando en ediciones anteriores, el contenido, sobre todo gráfico, ha ido avanzando y ha llegado a un nivel de hiperrealismo tan grande que parece real. Entonces, lógicamente, desde distintas aristas, ya sea desde la arista un poquito más social, con contenido que podemos ver en redes sociales, que ha sido creado a lo mejor por distintas agencias o por personas individuales, como contenido publicitario, han aprovechado estas herramientas para poder crear contenido nuevo a partir del uso de estas herramientas. Entonces, bueno, ha ido, digamos, ganando terreno y bueno, han aflorado, digamos, distintos debates al respecto, por supuesto. Quizás al inicio lo más impactante era ver una imagen de Maradona, ¿no? Hablando de un contexto actual, pero bueno, también nos tendremos que acostumbrar a esto. Digo porque fue también un tema que se charló, por ejemplo, en la casa, ¿no? En la mesa o con las personas mayores o con los niños. Sí, bueno, en realidad justamente de hecho por ahí con las personas mayores quizás es en donde en cierta medida ha creado más impacto precisamente, sobre todo por el uso de figuras que ya no están vivas. Entonces, por supuesto que también va generando distintos tipos de debate, de la misma manera que en muchos casos, y aunque no estemos hablando de figuras públicas, también ha aparecido el debate al respecto, por ejemplo, con algunos videos que podemos haber visto en donde aparece una persona siendo niña y la misma persona adulta abrazándose o, bueno, generando, digamos, cierto tipo de trabajos, de temas al respecto, ¿no es cierto? Que en esos casos, claramente, uno se da cuenta que es inteligencia artificial, pero en otros casos, como ese tipo de publicidades, bueno, uno empieza también un poco a dudar y también empieza un poco a cuestionar hasta dónde es legítimo ese uso, en distintos aspectos, ¿no es cierto? Y sobre todo en aquellos que tienen que ver con el uso de la imagen y el uso de la imagen personal para crear cierto contenido. Bien, ahí estamos compartiendo algunas de las publicidades que más han resaltado en este Mundial, ¿no? Que hemos podido compartir. Algunas de ellas que impactan, que llaman la atención, otras que ya pareciera exceso, si es que cabe el término de uso de inteligencia artificial. Y con esto, la creatividad de alguna manera está siendo reemplazada por la IA o por el contrario, se está potenciando con la inteligencia artificial. Yo creo que ahí lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, y que es lo que también hemos mencionado en varios casos, que quien comanda la inteligencia artificial es uno. Quien le da la idea de lo que quiere es uno. Quien le indica cuáles son las modificaciones que quiere, cómo lo quiere, qué es lo que quiere hacer, es uno también. Entonces, ese detalle no lo tiene, digamos, la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, lo que se genera es como una aceleración en la producción de ese contenido, pero es la persona quien indica qué y cómo se tiene que hacer. Sin embargo, también es cierto que como la inteligencia artificial aprende de esos patrones, lógicamente va a ir generando contenido sobre la base de lo que tiene en su conocimiento. Y entonces ahí es en donde se puede pensar en esa pérdida de creatividad, en esa pérdida de originalidad y por supuesto también
en el uso de, digamos, ciertas ideas que pertenecen a otras personas y que igual no están pudiendo ejercer sus derechos como creadores, creadoras de ese contenido o de esa idea en concreto. Y ahí, bueno, es en donde empieza lógicamente ese debate un poco más fino de hasta dónde podemos llegar. ¿Y podemos pensar en una creación indirecta por parte de los seres humanos en estos casos o no? Bueno, se puede pensar, es una de las opciones también. De hecho, digo, más allá de la creación de videos, en muchos otros campos, incluso en los campos de investigación, hay un debate al respecto sobre cómo uno cita contenido que ha sido creado con inteligencia artificial, a quién le corresponde la autoría, si sería como una autoría compartida, si formaría parte de contenido exclusivo creado con inteligencia artificial, pero es una conversación que no está cerrada realmente. Y respecto al resguardo de la imagen, legalmente, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando se quiere sacar publicidades de personas que ya están fallecidas? Como decía Sergio, el caso de Maradona, que fue uno de los que al principio más ruido hizo. Por una cuestión de popularidad también se supo que las hijas recibieron una suma de dinero por dicha publicidad, por aceptar. Pero ¿dónde están establecidos los términos legales? Y bueno, eso básicamente habría que ver qué es lo que encontramos al respecto en el marco legal que corresponda. Yo la verdad que no soy abogada, entonces como que poco de todas maneras puedo profundizar en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre tiene que haber un marco legal que regule eso. Y en muchos casos, particularmente en lo que refiere a la inteligencia artificial, bueno, hay un camino todavía por andar en ese sentido. Por lo pronto, y con las disculpas que ameriten, sí. ¿No es cierto? Pero yo creo que por lo menos por ahora sí es importante resguardarnos en qué es lo que ya tenemos al respecto sobre el uso de la imagen, que hay mucho. Entonces, si estamos utilizando inteligencia artificial, en principio yo diría que deberían aplicarse por lo menos esos términos con los cuales ya contamos que regulan eso. Y bueno, y en los casos en los que a lo mejor empiecen a haber grises, como suele pasar, porque la realidad es que la sociedad es dinámica, va avanzando y por lo tanto en la medida en la que va avanzando, lógicamente vamos necesitando hacer ajustes a esas, digamos, reglas de convivencia que tenemos establecidas y que tenemos que respetar para, sobre todo, que se mantenga en armonía y que se trabaje también de forma pacífica. ¿Se ve un proceso natural en la implementación de la inteligencia artificial en el último tiempo o lo vamos naturalizando? ¿Crees que se va a dar de esta forma o que tienen que haber debates para que algunos límites o cuestiones queden de lado? Hay cosas que se van naturalizando. De hecho, si nosotros nos remontamos a lo mejor a otros eventos que, bueno, que lógicamente provocan algún tipo de crisis, en la medida en la que eso va siendo como más frecuente o se va, digamos, normalizando, se va naturalizando también. Pero eso no implica que sea, digamos, del todo correcto ni que no deban existir esos debates. Sobre todo cuando estamos hablando de algo que es, digamos, tan innovador de alguna manera y que, bueno, no solamente genera resistencias, que está bien, genera avances, pero que también es cierto que necesitamos como un nuevo consenso y establecer, como decimos, esos límites de manera más clara. Yo diría que se tienen que dar ambas cosas. Digo, una que se da como parte del proceso, pero es necesario también que nosotros creemos esa conciencia y que sepamos realmente hasta dónde podemos llegar.